Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Los que ya se conectaron a través del Zoom, vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para dar inicio vamos a dar mención de nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza. Y nuestra misión es ayudar a mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Esta semana vamos a estar viendo un entregable semanal relacionado a las adicciones y a comprender mejor por qué se dan estas adicciones y cómo se pueden evitar, ¿no? Es por eso que el día de hoy vamos a estar tratando un tema psicológico que se denomina conocimiento del consumo de sustancias. Para este tema nos acompaña el maestro en ciencia Giovanni Monarres Vázquez, que nos va a dar una explicación a detalle acerca de este tema. Adelante, Giovanni. Muy buenas tardes. Pues bien, como dice aquí el compañero, el tema de este día, vamos a estar hablando sobre esta problemática de salud pública y que tiene un impacto a nivel global, que es el consumo de sustancias de forma, eh, de tal forma que se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública, incluso decimos la verdadera pandemia. ¿Por qué? Porque es algo que ha permanecido por muchos años trayendo muerte y destrucción a lo largo y ancho de toda la, la faz de la tierra. Y vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con esto, con el consumo de sustancias en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el tráfico ilícito de las drogas, el 26 de junio. Y pues el día de hoy vamos a hacer unas conceptualizaciones, algunas definiciones y vamos a abordar en términos mm, tan detallados como nos sea posible lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Pues bien, vamos a dar inicio y ya saben, cualquier duda o pregunta, en cualquier momento de la presentación lo pueden hacer. Se nos dice aquí que el consumo de sustancias se refiere al uso de cualquier sustancia psicoactiva que afecta al sistema nervioso central, alterando la percepción, el estado de ánimo, la conciencia o el comportamiento de una persona. En esta gama de sustancias que tienen efectos sobre el sistema nervioso central, pues es una gama bastante amplia, especialmente cuando estamos hablando de drogas sintéticas. Las drogas sintéticas, como lo vamos a ver, son las de diseño, las que se fabrican en un laboratorio. Y cuando hablamos de un laboratorio, no necesariamente estamos hablando de un laboratorio farmacéutico, sino más bien de un laboratorio casero, de un laboratorio armado allá entre el monte, en situaciones completamente pues distintas a lo que podemos entender como un laboratorio farmacéutico. Pero en general, las sustancias que son psicoactivas son aquellas que cuando llegan precisamente al sistema nervioso, pues genera este tipo de alteraciones. Las alteraciones, pues, van a depender del tipo de sustancia, pero desde el momento en el que nos estamos refiriendo a una droga, estamos haciendo alusión a aquella sustancia que cuando se consume, cuando se introduce en el organismo por cualquier vía, genera actividad psiquiátrica, es decir, hay una reacción mental, física, que está determinada por el tipo de sustancia. Vamos a ver algunos de los aspectos que tienen que ver con estas sustancias, más allá de su estatus legal, independientemente, mejor dicho, de su estatus legal, si se trata de una sustancia legal o ilegal.
permitida o no permitida, eso es indistinto de lo que vamos a estar hablando, que tiene que ver con las afectaciones que generan estas sustancias llamadas sustancias psicoactivas. Estas sustancias pueden ser mm, desde adictivas a un nivel leve, que los vamos a ver que pueden transcurrir mucho tiempo antes de que una persona desarrolle pues dependencia, a sustancias que son altamente adictivas, tienen una actividad eh, muy severa en cuanto a la dependencia. Hay sustancias de diseño que se dice que desde la primera vez que se consumen generan estas respuestas adictivas, compulsivas, de continuar consumiéndolas a pesar de las consecuencias que se puedan experimentar. Pues vamos a hacer un repaso así un poco rápido acerca de algunas de estas sustancias. Siguiente, por favor. Las depresores, como podemos darnos cuenta, pues dependiendo la reacción que ejerzan en el sistema nervioso central, pues van a ser consideradas depresores o estimulantes o alucinógenos, etcétera, etcétera. En el caso de los depresores, pues son aquellas sustancias que deprimen eh, la función neurológica de las personas, la función psíquica de las personas y están representadas por sustancias mmm, como el alcohol, las benzodiazepinas, los barbitúricos, que hacen este efecto, algo así como que bajan, es ese bajón que hacen estas sustancias consideradas como depresores. La más común, pues es el alcohol. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona consume alcohol? Pues conforme los niveles de alcohol van aumentando en sangre, pues la persona se va sintiendo cada vez más y más y más deprimida. Y no lo entendamos esta parte de deprimida con estar triste, sino que las funciones están deprimidas, están disminuidas. En el caso de los estimulantes, pues obviamente son sustancias que, como se dice coloquialmente, dan para arriba. Los estimulantes más comunes es la cafeína, la nicotina, la cocaína y las anfetaminas, y en su forma de diseño las metanfetaminas. Evidentemente, aunque estén en el mismo costal, vamos a llamarlo así, de estimulantes, hay estimulantes menores y estimulantes mayores. Un estimulante como la cafeína, pues, ¿qué sucede? Sí, en efecto, genera un alza en la actividad mental, y por lo tanto se puede experimentar como una especie de que la persona se sienta más fluida, con menos sueño, más alerta, etcétera. Sin embargo, en el caso de las sustancias que son consideradas como sustancias estimulantes mayores, este nivel de actividad es tan severamente alto que genera inmediatamente repercusiones en la funcionalidad de la persona. Por mucho tiempo, pues se hablaba de muchos consumidores que consumían sustancias por mucho tiempo, y antes de experimentar consecuencias significativas, visibles por el consumo de sustancias, pasaba mucho tiempo. Sin embargo, estas sustancias de diseño, como son las metanfetaminas, suele aparecer diferentes consecuencias negativas a nivel mental, físico, emocional, desde las primeras 2, 3 semanas de consumo. ¿Por qué? Porque las personas que están sobreestimuladas, ¿qué hacen? No comen, no duermen, tienen actividad permanente, no pueden parar, no pueden estar quietos, están completamente hiperactivos. Y obviamente una persona que no come,
una persona que no duerme y que además está en una actividad severa de forma continua por varias semanas, hay una pérdida significativa de peso corporal y obviamente es donde vienen esto que conocemos como lesiones orgánicas. Las personas que consumen metanfetaminas les lleva un corto periodo de tiempo de consumo para empezar a pues ver efectos graves por su consumo, como pueden ser delirios, paranoia, alucinaciones y todo tipo de alteraciones mentales que están evidentemente asociadas al consumo de sustancias. Los alucinógenos, pues por definición, la función de ellos son generar alteraciones en la percepción visual, auditiva, táctil. Es decir, el consumidor de alucinógenos los consume con la finalidad de alterar la percepción como una experiencia agradable. Eh, los opiáceos, pues que tiene que ver con la heroína, la morfina y pues ahora estos derivados sintéticos como es el fentanilo, seguramente lo han escuchado alguna vez, que está en estos momentos causando pues grandes estragos, especialmente en Estados Unidos, a lo que se le conoce como pues la epidemia del fentanilo, donde pues evidentemente el consumo es casi, en muchos de los casos con desenlaces fatales. Aquí en México se está empezando a utilizar el fentanilo y la mayor parte de las personas que consumen fentanilo en estos momentos suelen ser consumidores no voluntarios. ¿En qué sentido? En que el fentanilo está acompañado con otras sustancias dentro del mismo sistema de tráfico de drogas, se está pues permeando cada vez más el uso del fentanilo, como es un pues opiáceo sintético altamente adictivo y sobre todo muy potente, pues una minúscula dosis de fentanilo es suficiente para llevar a una persona a la sala de urgencias o en otros casos provocar la muerte. Lo que antes se miraba con la sobredosis de heroína, hoy en día, por cuestión del fentanilo, pues se están presentando muchísimas más intoxicaciones con desenlaces fatales con esta creación sintética de la heroína, pero que es, se dice, 50, 60, 70 veces más potente que la propia heroína. Entonces, sí estamos ante una sustancia que es sumamente peligrosa y que podría estar en diferentes, pues, contextos y la persona pudiera estar en contacto de esa sustancia sin darse cuenta. Se hablaba no hace mucho tiempo, ¿verdad?, de un grupo de niños que fueron intoxicados porque en un recipiente donde se presumen alguna vez estuvo en contacto del fentanilo y bastó en un contacto prácticamente pues muy al azar causó una severa intoxicación en muchos niños. ¿Por qué? Porque estamos hablando realmente de una sustancia sumamente tóxica y sumamente poderosa en cuanto a sus efectos. Y los cannabinoides, pues evidentemente la marihuana, su representante número uno, y todos sus derivados, pero pues la marihuana pues tiene estos dos componentes, genera a dosis pequeñas pues efectos depresores y a dosis altas puede ser un alucinógeno. Los inhalables que es poco o cada vez son menos usados, pero sí siguen siendo usados como forma de consumo, como son los disolventes, el thinner, la gasolina, las resinas, las pinturas, los pegamentos y todas esas sustancias químicas que emiten vapores tóxicos. Muy bien, estas solamente serían unas de las
principales sustancias que, digamos, se usan con fines de consumo, de adicción. Sin embargo, hay una cantidad enorme más de sustancias, principalmente las sintéticas, como decimos, que son las que son elaboradas de forma clandestina en laboratorios clandestinos y evidentemente con un riesgo potencial de causar la muerte a sus consumidores. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los motivos frecuentes del consumo? Bueno, se dice que hay esa tendencia a buscar el placer. Los adolescentes, cuando se les pregunta, a ver, ¿tú estás consumiendo tal sustancia? No, pues que sí. ¿Por qué la consumes? Suele haber esta asociación muy común entre el consumo y el deseo de sentirse bien, el deseo de sentirse relajado, de sentirse tranquilo, de sentirse a gusto. Esta necesidad natural del ser humano de sentirse a gusto y relajado la están encontrando por medios, obviamente, que van a generar serias alteraciones, que van a generar consecuencias muy marcadas y muy significativas y que al final ya no las consumen para relajarse, sino las consumen para no experimentar las reacciones propias de la retirada, lo que es la supresión del consumo de sustancias, y se convierte obviamente en un ciclo interminable que se va complicando con el tiempo. Pero habrá quien diga que inició por presión, por curiosidad, porque quería saber qué se sentía, para manejar mejor las emociones. Es común que las personas digan, no, pues es que yo consumo porque cuando consumo soy más sociable, soy más platicador, trabajo mejor, me relaciono mejor y pareciera que en efecto la sustancia le está mejorando la vida, pero en la evidencia sabemos que esto solamente es un espejismo, es una cortina de humo que te hace pensar que esa sustancia te hace mejor en algunas de las áreas, pero solamente es una visión errónea, equivocada. Como la persona que consume alcohol y asegura que cuando está tomada conduce el carro mejor, es más precavido y maneja mejor pues que cuando está sobria. Pues esa es obviamente es una idea, una creencia defectuosa y errónea porque lógicamente no puede ser esto posible. Lo mismo sucede con este asunto que tiene que ver con el manejo de emociones cuando dicen, bueno, yo consumo tal sustancia porque soy más creativo, se me ocurren más ideas, pero en términos reales es solamente la percepción de que se es más creativo o que se tiene mejores ideas. Pero una vez que pasa el efecto, se dan cuenta que esa idea no era ni tan brillante y que esa creatividad que pensaban era muy significativa, en realidad no tiene nada de especial. Pero en ese momento, bajo los efectos, sienten los consumidores, porque obviamente está habiendo una alteración en la percepción y hace creer y pensar que están siendo personas más productivas o más creativas o con resultados más significativos. Pero insistimos, todo esto es solamente una visión distorsionada de la realidad. Otros motivos suelen ser para escapar de problemas familiares, sociales, es decir, una forma de evadir responsabilidades, de evadir una realidad que no me gusta, me sumerjo en otra realidad artificial, pero que finalmente en esa realidad artificial me siento más cómodo y más a gusto. Pero el cuento sería como un cuento de hadas si solamente provocara el beneficio de que te sientas mejor, el beneficio de que te sientas a gusto, tranquilo, etcétera. Pero la realidad es que una moneda siempre tiene dos lados y el otro lado de la moneda que tiene que ver con el consumo es que trae estragos significativos en diferentes aspectos y en diferentes niveles de la vida y la función de la persona, sí o sí.
Influencia de modelos culturales o familiares, por supuesto. Si estoy en un entorno donde está normalizado el consumo de sustancias, pues obviamente voy a pensar que consumir sustancias es, pues, un paso natural en mi desarrollo, en mi vida, en mi crecimiento. Claramente, los entornos cargados culturalmente de este peso del consumo, pues hace que sea mucho más probable que una persona esté dispuesta a iniciar en el consumo de sustancias. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los niveles de consumo? El uso experimental. El uso experimental se refiere a una persona que por la razón que sea, un día decidió probar alguna sustancia, sea alcohol, sea tabaco o sea cualquier otra droga ilegal. Pero ¿cuál es la razón por la que la mayoría de las personas no se quedan en la fase experimental? Sí las hay, evidentemente hay muchas personas que van a referir, ¿sabes qué? Yo en mi adolescencia o en tal punto de mi vida consumí o probé tal o cual sustancia, pero no lo volví a hacer y no lo he vuelto a hacer y no tengo intenciones de volverlo a hacer. Pero en la realidad, en la mayoría de las personas, en la regla general es que no se quedan en el uso experimental. Generalmente suelen tener una experiencia que les resulta agradable por la razón que sea. Y como les resultó agradable esa primera experiencia, bueno, ¿qué hacen? Subir otro escalón y empieza ese uso habitual. De vez en cuando, una vez al mes o una vez cada 15 días o incluso una vez a la semana, pero pareciera que están en un uso de vez en cuando, que podría dejar de consumir un mes, 2 meses y es muy probable que se lo proponga y lo logre. Pero el asunto con el consumo de sustancias es que no es estático. Siempre hay esa demanda de aumentar la dosis, de aumentar la frecuencia, de aumentar la cantidad de la sustancia y evidentemente cuando subo al siguiente escalón empieza a haber este nivel llamado nivel problemático o nivel de abuso, donde la persona ya le está generando problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas en el tránsito, problemas en alguna de las áreas. Y a pesar de experimentar esas dificultades y esos problemas, persiste en el consumo. Pero digamos que todavía está esta parte como de regresarme, esta parte de tomar el retorno a la vida sin el consumo, sin haber desarrollado dependencia. Pero cuando hay abuso de sustancias de forma recurrente, pues en algún punto se sube a ese peldaño llamado dependencia. La dependencia, como coloquialmente se le dice, adicción, pues digamos que tiene dos momentos. Un momento en el que hay dependencia funcional. ¿Qué significa esto? Que la persona sí tiene la adicción, la persona es dependiente a esa sustancia, pero funciona, es decir, cumple con sus responsabilidades, trabaja, hace lo que le corresponde en el trabajo, es decir, funciona en términos globales y generales, pero ya ha desarrollado dependencia a la sustancia. Es un individuo dependiente de esa sustancia, necesita la sustancia para poder funcionar. Y el siguiente y último eslabón es la dependencia disfuncional. En ese punto la persona simple y sencillamente todo gira alrededor del consumo. Es decir, consumo la sustancia, la reposo, la busco, la vuelvo a consumir y solamente mi ciclo tiene que ver con esas tres cosas, con consumir la sustancia, con reposarla y con volverla a buscar para volverla a consumir. Entonces esa dependencia disfuncional, pues no hay quien pueda conservar una familia
no hay quien pueda conservar un trabajo, no hay quien pueda conservar absolutamente nada, porque es un individuo dependiente a grado disfuncional. Es decir, ya no puede funcionar como persona socialmente activa, no puede funcionar como empleado, no puede funcionar como esposo o como hijo, o no puede funcionar, está totalmente fuera de control. Lo único que hace es consumir la sustancia tantas veces como le sea posible y en cantidades tan grandes como pueda. Esa, esa dependencia disfuncional, pues prácticamente ya es la antesala a una etapa terminal. Y esa etapa terminal, pues tiene que ver con el deceso del consumidor, ya sea por dificultades de salud, por accidentes o por cualquier otra complicación relacionada al consumo de sustancias. Pero pues la única manera de no llegar acá es pues no empezar desde acá. Dice un dicho popular, dice la curiosidad mató al gato. Especialmente en los adolescentes es una de las referencias más comunes como motivo de inicio en el consumo de sustancias. Ah, es que tenía la curiosidad, pero en realidad esa curiosidad está alimentada por una desinformación sobre los daños, las consecuencias, los riesgos y los problemas asociados al consumo. Y con un entorno permisivo, un entorno naturalizado en el consumo, que es el que genera finalmente esa famosa curiosidad. Las consecuencias del consumo de sustancias son en diferentes aspectos y niveles. Un aspecto físico pues tiene que ver con el hecho de que daña al cuerpo humano, daña la forma en la que el cuerpo funciona. Hablando precisamente de funcionalidad, pensemos en todos los órganos que componen nuestro organismo y qué sucede para que trabajen de forma armónica todo nuestro sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema endocrino, todos los sistemas, sistema nervioso, para que todos los sistemas estén funcionando de forma armónica, pues evidentemente lo único que necesita el cuerpo es, ¿qué? Oxígeno, agua, alimentos, descanso, es decir, las cosas que sabemos que nuestro cuerpo necesita. Pero cuando ingresa a nuestro organismo por cualquier vía, sea oral, inyectada, por a través de aspirarla, inhalarla, etcétera, altera la forma en la que esos sistemas trabajan y empiezan los sistemas a entrar en conflictos. Es como si te subieras a un caballo y lo azotas para que avance y al mismo tiempo le jalas la rienda para que se detenga. Pues obviamente va a relinchar el caballo, o un carro que le aceleras y le frenas. O sea, lo mismo sucede a nivel físico. El organismo, su funcionamiento es como una cuestión tan armónica que cualquier elemento externo que causa alteraciones, pues hace que se pierda esa armonía y empiezan los problemas de salud física que no esperan mucho tiempo. Y que a veces el consumidor está pensando en cuestiones externas. Dice, no, fulanito tiene 20 años consumiendo y yo lo veo bien. Pues sí, a simple vista, y no siempre, pero a simple vista se puede ver como normal. Pero no podemos estar dándonos cuenta cómo está trabajando su hígado, su riñón, cómo está trabajando su corazón, cómo está trabajando sus pulmones. No sabemos si su corazón está a punto de infartarse. No podemos saber si su hígado está a punto de desarrollar una cirrosis. No sabemos si está a punto de desarrollar insuficiencia renal. Pero nosotros lo podemos ver a la persona, uy, esta persona tiene tanto tiempo consumiendo y ahí parece que no le hace daño. Pareciera que todo está bien, pero en realidad no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que está a punto de suceder en el funcionamiento de su organismo. Psicológicamente, pues claramente hay alteraciones en el estado de ánimo, se experimenta ansiedad, depresión y alteraciones mentales como la psicosis.
Los brotes psicóticos están muy relacionados al consumo de estimulantes. Pueden ser cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, que generan alteraciones tan severas en la forma en la que funciona el sistema nervioso central que genera brotes psicóticos secundarios al consumo de drogas. Y los brotes psicóticos pues tienen que ver con eso, con ideas delirantes, pensamientos extraños, intrusivos y celotipias y una gama de comportamientos y pensamientos que están pues muy directamente ligados al estimulante que se está consumiendo. Socialmente, pues claramente trae problemas familiares, laborales, académicos y de todos los tipos. Es decir, no hay forma de que un adicto, un consumidor dependiente de sustancia, se mantenga en ese estado sin que experimente problemas significativos en más de una área. No es posible. No es posible, como tampoco es posible, como luego se dice coloquialmente, tapar el sol con un dedo. A nivel cognitivo, pues dificultades de atención, memoria y toma de decisiones serían algunos ejemplos de los problemas o las consecuencias relacionadas al consumo de las sustancias psicoactivas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son, pues, los factores de riesgo? Los factores de riesgo, pues, por eso está en plural, porque es más de un factor, es más de una razón de por qué alguien consume sustancias. Especialmente los padres a veces se preguntan, ¿qué fue? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué no hicimos? ¿Por qué nuestro hijo está consumiendo drogas? Si hubo una buena crianza, si le hablamos de riesgos, si lo apoyamos, es que en realidad en el consumo de sustancias están involucrados tantos factores que no es posible poder identificar uno en particular que haya provocado que la persona consumiera sustancias. Por eso se tiene que trabajar de forma integral en los factores de protección, porque los factores de riesgo son muchísimos. Por ejemplo, una baja autoestima, la búsqueda de experiencias nuevas, la falta de habilidades para enfrentar el estrés, la ansiedad o los conflictos, trastornos emocionales o mentales preexistentes, como puede ser déficit de atención, depresión o ansiedad, la toma de decisiones impulsiva o tendencia a la búsqueda de sensaciones, desinformación sobre los riesgos del consumo. Estos son algunos factores que tienen que ver con la persona, con el consumidor, pero no son los únicos factores, hay otros más. Vamos a avanzar, por favor. Tenemos también los factores familiares. Si el ambiente en el que crece la persona es un ambiente pues tóxico, disfuncional, donde hay violencia, hay abuso, hay negligencia, pues eso favorece que las personas, especialmente los preadolescentes, huyan de sus casas o eviten estar en sus casas y prefieran estar en la calle. Entonces, si un adolescente, preadolescente, prefiere estar en la calle y evita a toda costa estar en casa, es muy probable que incurra en algún momento en problemas de consumo de sustancias. De ahí la importancia de crear ambientes saludables, ambientes armónicos en la familia para que estos adolescentes, niños y preadolescentes se sientan cómodos en casa, evitar esos ambientes violentos, abusivos o negligentes. El consumo de sustancia por parte de otros familiares, por supuesto que es un factor muy importante. El débil vínculo afectivo con los padres o los cuidadores, quien funjan como cuidadores o como tutores, estilos de crianza permisivos o autoritarios extremos. Lo más común son los permisivos. ¿Qué tiene que ver esto con ser padres permisivos? Es el típico no pasa nada. Ay, no pasa nada. Ay, que vaya. Sí, que duerma ya con no sé quién. Ay, que vaya no sé a dónde. Y el no pasa nada, pierden la visión de un riesgo real. Sí, sí pasa.
tan pasa, pues que en las encuestas nacionales que se realizan a adolescentes, pues un porcentaje altísimo ha tenido contacto directo e indirecto con las sustancias. Entonces, sí, sí pasa. Y si no se crean ese cerco protector, la probabilidad de que incursione en el consumo o por lo menos en el consumo experimental de una sustancia es muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos un entorno muy naturalizado del consumo de sustancias. Decía un adolescente por ahí, dice, no, hombre, yo, pues una cerveza, dice, no, no hay donde la pueda comprar, pero un cigarro de marihuana, donde sea, me lo venden. Él sabía dónde puede comprar marihuana en cualquier momento. Entonces, desde ahí nos damos cuenta esa accesibilidad tan extrema que hay para el consumo de drogas ilegales. Los factores escolares como bajo rendimiento académico, falta de motivación o interés en los estudios, presión del grupo, ambientes escolares negativos, pues, pues es que la escuela como tal tendría que ser un factor de protección. Sin embargo, si el alumno no logra identificar aquello que le gusta y lo trabaja, que tenga que ver con la escuela, pues es muy probable que en algún momento se va a desmotivar y no va a querer continuar con los estudios. Es importante explorar las motivaciones, los gustos. ¿Para qué? Pues para que pueda canalizar su tiempo, para que pueda canalizar su atención en actividades relacionadas a la escuela. Tal vez algunas cosas no le gusten, no le interesen, pero normalmente tiene que haber algo, suele haber algo de lo que sí es del interés del alumno y eso se puede utilizar como forma de fomentar la adherencia o el apego escolar. Y los factores sociales, pues, como decíamos, el acceso fácil a la sustancia, ambientes donde el consumo es normalizado, tolerado, carencia de espacios recreativos o deportivos, pobre acceso a servicios de salud mental y prevención y una pobre integración a redes sociales positivas. Sabemos que cuanto más factores de riesgos haya, pues por deducción, la probabilidad de consumir sustancias es más alta. Entonces, si en mi entorno hay demasiados factores de riesgo, bueno, eso no los puedo cambiar. ¿Qué podría hacer yo con los factores de riesgo que ahí están presentes? Con esos nada. Pero en lo que sí puedo hacer es en el fomento de factores de protección, que es lo contrario, es lo que yo hago para compensar esos riesgos. Es la protección que yo implemento para que esos riesgos que ahí están presentes no afecten la decisión, el desempeño del hijo, del hermano, de cualquier familiar del que estemos hablando. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el impacto en la salud física? Pues el sistema nervioso central empieza a experimentar alteraciones severas. A veces este asunto de la memoria parece algo, pues, poco significativo, pero ya cuando, por ejemplo, un consumidor, en el caso este de marihuana, que es una de las sustancias que está más ligada a la pérdida de memoria, empiezas a hacer algunas pruebas, algunos test que miden precisamente si existe daño cognitivo, si existe reducción en las capacidades de retención, de memoria, les resulta bien ilustrativo decir, ah, caray, si no me había dado cuenta que me estuviera afectando tanto este aspecto que tiene que ver, por ejemplo, con la memoria. Otro aspecto que tiene que ver, pues obviamente con la motivación. Los consumidores de sustancias van perdiendo de forma gradual el interés por cosas que antes le interesaban. Y el interés ahora se está trasladando a actividades que tienen que ver con el consumo de la sustancia. Entonces ahí está migración entre actividades saludables que antes me interesaban, van perdiendo interés para el consumidor y las actividades en las que se puede acceder al consumo
son las que cobran mayor importancia. Esto es uno de los elementos, pues obviamente, que tienen que ver con las ideas, las creencias, los pensamientos. Las personas van gradualmente rechazando las actividades saludables y migrando a conductas autodestructivas como es el consumo de sustancias. Otra de las características en las que impacta, que tiene el impacto del consumo de drogas, pues es en el sistema cardiovascular. Ahí empiezan a desarrollar problemas cardíacos, no se dan cuenta los consumidores que están desarrollando hipertensión, taquicardias y diferentes condiciones cardiovasculares que pueden en algún momento, pues, generar accidentes cerebrovasculares, que pueden generar infartos, que pueden desencadenar embolias o una serie de condiciones que están asociadas al consumo de sustancias. Recuerden que es un tóxico que está circulando por todo el torrente sanguíneo y que son tóxicos muy abrasivos, son tóxicos muy severos que están alojándose en diferentes partes del cuerpo. Donde sea que haya sangre en el cuerpo humano, en cualquier parte que haya sangre, ahí puede alojarse una toxina asociada al consumo de una sustancia que puede desarrollar un cuadro cancerígeno con el tiempo. Y pues el sistema respiratorio, pues evidentemente si son sustancias que entran por las vías respiratorias, pues claramente va a generar afectaciones a corto plazo. Ya olvidémonos del enfisema del abuelito, la fibrosis pulmonar de la abuelita, no, en estos tiempos jóvenes de 20, 21, 22 años están desarrollando problemas o condiciones tan severas como el enfisema pulmonar a edades tan tempranas, con productos como el vape, que le llaman vapear, el tabaco, la marihuana. Pues, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están haciendo un ataque masivo a las vías respiratorias. Y ese ataque masivo a las vías respiratorias, pues obviamente va a generar consecuencias a corto plazo. Ya no vamos a esperar mucho tiempo para observarlas. Siguiente, por favor. En el impacto en la salud mental, pues todos los trastornos mentales asociados. Quien conoce el DSM, pues tiene que ver con el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Si alguien lo conoce, sabrá que ahí está completamente lleno de trastornos mentales, pues el consumo de sustancias, el consumo de drogas genera la mayoría de esos trastornos mentales. En realidad no hay forma de escapar a problemas de salud mental consumiendo drogas. No hay manera, no hay forma. Eh, Tal vez el consumidor al principio crea, piense o asegure que el consumo es inofensivo y que no causa absolutamente ningún problema. Están en la fase de luna de miel. Pero el hecho de no experimentar de forma inmediata consecuencias no significa que no se estén generando consecuencias a nivel neurológico y a nivel sistémico en el cuerpo. Así que el consumo de sustancias, desde luego, siempre va a tener un impacto significativo en la salud física y mental. Y obviamente el llamado por parte de la ONU en este Día Internacional de la Lucha eh, contra las drogas, el tráfico ilícito, pues es esto, tomemos conciencia de que el consumo de sustancias está generando problemas de salud pública importantes y que sustancias que se comercializan de forma legal como el alcohol y el tabaco son también ilegales para menores de edad. A veces en la cultura mexicana es, pues, la cerveza al adolescente, pues, ¿qué puede pasar? Pero debemos entender esto de que la mayoría de edad en realidad tiene una explicación en el desarrollo neurológico de los adolescentes. El alcohol interfiere con el desarrollo neurológico eh, en los adolescentes. Entonces es importante evitar que los hijos
consuman sustancias antes de los 21 años, que es donde las neurociencias dicen que se termina el desarrollo neurológico. Ok, pues si no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre este tema que tiene que ver con el consumo de sustancias. Muy bien, gracias, Giovanni. Vamos a dar oportunidad a que las personas que estén conectados en Zoom hagan alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Giovanni. Al hablarles a nuestros hijos acerca de las drogas, eh, según tu experiencia, ¿podemos despertarles en el interés en que las consuman o es 100% preventivo? Sí, mira, durante mucho tiempo se tuvo este mito, esta idea de que si yo le hablo a mis hijos tempranamente de las drogas y de los riesgos, voy a despertar en él la curiosidad. La evidencia muestra exactamente lo contrario. Lo que genera curiosidad en los hijos y en los adolescentes es la desinformación. ¿Dónde hay curiosidad? ¿Dónde no hay información? Entonces sí, desde luego que está indicado orientar desde edades tempranas, dependiendo o considerando la edad de los hijos, pero en todos los casos, desde temprana edad, hacerle ver que el consumo de drogas es nocivo. En ninguna manera eso va a alentarlos a consumir. La realidad de las cosas es que cuando se mantiene en un estigma, se mantiene como un tabú, es cuando se genera la curiosidad. Un niño pequeño de 6 años, ¿qué le podemos decir sobre las drogas? No nos vamos a meter a grandes explicaciones, solamente le vamos a decir, las drogas son veneno. ¿Quién no identifica la palabra veneno? Un niño desde 5 o 6 años entiende que veneno es algo que causa daño serio y severo a la salud física. Entonces, dependiendo la edad de los hijos, pues se va adaptando la información. ¿Por qué? Porque lo que se va a dar es esa información referente a todos los estragos, los daños y las consecuencias que genera el consumo. Pero sí, efectivamente está indicado que se dé información a los hijos, dependiendo la etapa en la que se encuentre, adaptar la información, pero sí darla, porque de lo contrario, en efectos, llegan a cierta edad y tienen curiosidad porque no han tenido información precisa. Ok, pues damos un fin hasta aquí y pues agradecemos la presencia de los que nos acompañaron y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Giovanni, por el desarrollo del tema y comentarles que el maestro en ciencia Giovanni Monarres este sábado 21 de junio estará apoyándonos, impartiendo un taller psicológico con el tema Identificando y corrigiendo conductas autodestructivas. Este taller va a ser el sábado 21 de junio de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Quien esté interesado en asistir, nos puede mandar un WhatsApp al 6671 987588 para darle más información. Y el día de mañana nos vemos a las 5 de la tarde con el tema hábitos perniciosos que también son adicción. El que nos va a estar acompañando en impartir este tema es el doctor Víctor Hugo García. Pues bien, con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Yo la termino pronunciando la declaración de la unidad y la declaración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.